Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos con Alejandro Gabarda haciendo MB Noticias Edición Central. ¿Cómo estás, Jano? ¿Cómo te va, Juli? Muy Unas bien. buenas tardes para todos y todas. Aquí estamos, bueno, en esta jornada tan especial, en el medio del partido de Uruguay, compartiendo las noticias. Por esa mismísima razón es que estás acá. Por esas mismísimas razones que estamos acá y está perdiendo Uruguay hasta ahora, ¿no? Es verdad, vamos a ver a lo largo de este informativo cómo culmina ese partido. Por ahora les comentamos que hasta ahora transcurre la audiencia donde la jueza letrada penal Diobanet Olivera solicitará la formalización de Darwin Taroco. Alicia Guione, fiscal del caso Penades, solicitó su formalización por ser parte de un plan elaborado junto al ex senador para montar una estafa procesal e intentar dar con la identidad de las víctimas. Taroco, que también se desempeñaba como director de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación, fue destituido de la dirección de la Unidad 4, ex CONCAR. En su lugar asumirá Alejandro Chávez, que era director de la Unidad 5, y al frente de la Unidad 5, Cárcel de Mujeres, estará Marcela Urán, actual ayudante del director del INR. Hay muchísimos más titulares, Jano, y los vamos a ver ahora. El Ministerio del Interior renovará el comodato de la sede donde funciona el consultorio jurídico de la UDELAR y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Reclaman que el Ministerio del Interior continúa recibiendo fondos para atender víctimas cuando esa es ahora una función de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. El Ministerio del Interior presentó las cifras de denuncias de delitos del trimestre julio-septiembre. Bajaron las denuncias en la mayoría de los delitos, menos en violencia doméstica. En el Día Mundial de la Salud Visual, ACE y BPS presentaron un ómnibus equipado que recorrerá el país realizando controles oftalmológicos gratuitos y sin agenda. La Intendencia de Montevideo presentó un nuevo sistema de gestión para permisos de implantación y construcción que permiten reducir los tiempos de aprobación. La Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Certificaciones Médicas del Estado. 495 exfuncionarios de Casa de Galicia aún están sin trabajo y rechazan la propuesta del Poder Ejecutivo, pero ven con buenos ojos las alternativas presentadas por el oficialismo y la oposición. Se despidió la delegación uruguaya de deportistas que participarán de los Juegos Panamericanos que se realizarán en Santiago de Chile. Se trata de 178 que representarán a unas 30 disciplinas. Este viernes finaliza el plazo para inscribirse en el formulario de asistencia consular en Israel y Palestina. Uruguayos en Israel esperan la llegada del avión Hércules para ser repatriados. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, volvió a comprometer toda la ayuda a Israel para enfrentar a Hamás, al tiempo que Siria denunció sendos bombardeos que dejaron inutilizados los dos principales aeropuertos. El candidato presidencial argentino Javier Milei afirmó que el presidente Alberto Fernández intenta proscribir su fuerza política luego que el mandatario lo denunciara ante la justicia. Y para quienes están viendo por la pantalla de TV Ciudad, muchas gracias. También les recordamos que nos pueden ver en vivo y en la repetición, también luego en YouTube, en la web tvciudad.ui, o nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, Uniradio 107.7 FM. Ahora vamos a comenzar con la recorrida por el exterior con Alejandro Gabarda. Así es, y nosotros ya nos vamos con uno de nuestros móviles que está precisamente en esta audiencia que se está desarrollando, donde sería formalizado el ex director del CONCAR. Allí está Diego Martini. Diego, buenas tardes, te escuchamos. Jano, Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, nos encontramos en el cuarto piso del juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, donde comenzó la audiencia de formalización contra Darwin Taroco, el ex director del CONCAR, por realizar y llevar adelante una investigación paralela para beneficiar o en favor del senador Gustavo Penades, recordemos ya formalizado por esta causa de explotación de menores, que está preso en la unidad de Florida. Taroco además habría dado órdenes a un policía que se vinculó y se contactó con Jonathan Mastropierro, también indagado por la fiscal Alicia Guione, para sacarle información. Eso lo van a tener un rato ahora en el informativo, lo van a estar ampliando, pero a esta hora se va a realizar esta audiencia, entonces, ante la jueza Olivera, donde la fiscal Alicia Guione va a pedir la formalización y seguramente sea con prisión, porque de las escuchas que tiene la fiscal, a las que también accedió judicialmente, tiene pruebas contundentes de que Darwin Taroco estuvo al frente de esta investigación paralela para enviar la información a Gustavo Penades, y de hecho hay un informe de 6 páginas que fue enviado al propio senador. En un rato, con las novedades seguramente de esta audiencia de formalización, ampliaremos. Así
Así es, Martín, vamos a ampliar esa información. Ahora les comentamos que durante todo el día se estuvieron diciendo muchas cosas sobre el fin del comodato del local en el que, entre otras organizaciones, se encuentran AFAVIDE, la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, y el Consultorio Jurídico de la UDELAR, que atiende a muchas de las víctimas de Penades. Hubo sospechas sobre el fin de este comodato, y sobre esto tema habló el director general del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, y el senador Frente Amplista, Daniel Cayani. Todo esto nos genera más preocupación. Esperemos que haya sido un malentendido, que la verdad que no haya sido algo que se haya tomado como una serie de revancha o una reprimenda por parte de las autoridades del Ministerio del Interior hacia estas dos organizaciones que sin duda son muy prestigiosas y que además tienen una función muy importante, nada más ni nada menos, con las víctimas de estos delitos, ¿no? En este caso, hace tiempo que se había detectado que el comodato estaba vencido, ya se habían realizado otras instancias de acercamiento, incluso con BPS, para tratar de renovarlo. Y bueno, es una coincidencia que justamente se llamara por parte de la parte administrativa a María Luisa, la presidenta de AFAVIDE, pero no tiene absolutamente nada que ver. Profundizar en este tema, Alejandro, porque el director general del Ministerio del Interior, lo escuchábamos recién, Nicolás Martinelli, dijo a propósito de este comodato que ya estaba caído desde 2019. Sí, y señaló que fue una casualidad haber comunicado justamente esta rescisión 24 horas después de que el ex senador Gustavo Penades haya sido formalizado. No tiene absolutamente nada que ver un tema con el otro. El Ministerio del Interior, como cualquier ministerio, como cualquier oficina, la parte administrativa sigue trabajando. Y en esta instancia hay una gerencia administrativa que se encarga de hacer seguimiento a los contratos de arrendamiento, comodatos, contratos de licitaciones, cualquier vínculo que haya con el Ministerio. Y en este caso, hace tiempo que se había detectado que el comodato estaba vencido, ya se habían realizado otras instancias de acercamiento, incluso con BPS, para tratar de renovarlo. Y bueno, es una coincidencia que justamente se llamara por parte de la parte administrativa a María Luisa, la presidenta de AFAVIDE, pero no tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que eso no pasan por canales políticos, son decisiones administrativas que se dan todos los días. Te imaginarás tú que un ministerio con 31 unidades ejecutoras, 33.000 funcionarios, 1.100 millones de dólares que se manejan en forma anual. O sea, el ministerio funciona independientemente a veces de las jerarquías o de los mandos. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, lamentó que el Ministerio del Interior esté evaluando justamente terminar el comodato donde funciona la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Y lo que expresó es que espera que sea un malentendido. La verdad que nos vimos hoy sorprendidos con esa noticia, que el Ministerio del Interior todos los días nos da una noticia dantesca. Que la verdad que todo esto nos genera más preocupación. Esperemos que haya sido un malentendido, que la verdad que no haya sido algo que se haya tomado como una serie de revancha o una reprimenda por parte de las autoridades del Ministerio del Interior hacia estas dos organizaciones que sin duda son muy prestigiosas y que además tienen una función muy importante, nada más ni nada menos, con las víctimas de estos delitos, ¿no? Consultado sobre si sigue considerando que el presidente Lacalle Pou ayer se perdió una gran oportunidad de remover de su cargo al ministro Luis Alberto Heber, el legislador señaló. Sí, los dos, el presidente de haber removido a Heber y Heber de haber presentado la renuncia. La verdad que todos los días y cada hora que pasan, cada vez es peor las cosas que se van conociendo. Que el ministro del Interior, que además es de la misma lista 71, ¿no?, del herrerismo, por acción o por omisión no hiciera nada con respecto a eso, la verdad que nos llama mucho la atención, nos genera mucha preocupación y nos hace pensar que el Estado de Derecho en Uruguay a veces está bastante cuestionado. Vamos a continuar durante unos minutos, dentro de unos minutos, con este tema, porque habrá una conferencia de prensa de AFAVIDE y allí estaremos con uno de nuestros móviles. Ahora cambiamos de tema y les comentamos que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el Frente Amplio hizo un intento electoral al solicitar la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sí, y dijo además que al Frente Amplio, a la oposición, le falta autoridad moral para criticar las gestiones de seguridad de este gobierno. Que haya 2 o 3 policías o 4 policías corruptos no quiere decir que la institución policial tenga algún tipo de desvío. Es más, yo reivindico la institución policial, que es la que permite avanzar en este tipo de investigaciones para detectar a policías corruptos. Y en lo demás, en cuanto a la gestión,
bueno, como en todas las cosas, siempre se puede estar mejor y uno trata siempre de mejorar, nunca estar conforme, pero todos los resultados vinculados objetivamente a todos los indicadores de delitos dan que hay un avance notorio y una baja notoria con respecto a todos los delitos vinculados comparados con el 2019, 2018, que es con quien tenemos que comparar. Así que yo creo que más allá del intento electoral del Frente Amplio, acá en materia de seguridad pública hay que tener, entre otras cosas, a autoridad moral, y yo creo que justamente en el 2019 la gente decidió cambiar, entre otras cosas, por la situación vinculada a la seguridad pública o a la inseguridad pública de 15 años de gobierno Frente Amplio. ¿Por qué usted decía intento electoral del Frente Amplio? ¿Por qué usted dice eso de intento electoral? Lo supongo, porque me parece que en un tema doloroso y donde es una cuestión aislada, donde rápidamente creo que de lo único bueno que podemos decir de estos días es que la justicia nos dio un mensaje que en Uruguay somos todos iguales ante la justicia, es implacable y todos tenemos que acatar lo que diga la justicia. Bien, de acuerdo a la investigación de Gustavo Penades, surge que un policía se acercó a Jonathan Mastropierro, y que es una de las víctimas, con el objetivo de sacar la información. Así es, la fiscal Alicia Guione lo tiene como indagado a esta gente que, según las escuchas telefónicas, respondía a las órdenes del ex director del CONCAR, Darwin Taroco, quien había elaborado una investigación para favorecer al ex senador Penades. Esta persona a la que hace referencia, Rodríguez, se vinculó conmigo ya que me conocía de cuando yo estuve recluido y lo hizo a través de una persona, de una chica que por lo que parece ser es un perfil falso, que él mismo se creó, tratando de contratarme por los servicios de community manager y con la supuesta excusa de que tenía una propiedad para vender. Realizamos diferentes encuentros, nos reunimos, meriendas, luego un almuerzo, incluso en una oportunidad lo invité a uno de los boliches bailables en donde trabajo para darle acceso VIP y que conociera un poco, y él buscó en todo momento acercarse a mi círculo y obtener información para ver si alguna de las personas con las que yo me vinculaba eran víctimas de Penades. ¿Te hacía preguntas sobre el caso? Sí, todo el tiempo preguntas, incluso se notaba el interés de conocer, y lo que tenía era un interés todo el tiempo por lo mismo. O sea. ¿Y a quién respondía? A Taroco, exclusivamente a Taroco, según de lo que surgen las escuchas, ¿no? O sea, de lo que surge, de las escuchas, respondía a Taroco. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Como lo decíamos, hay conferencia de prensa de Afavide por el comodato de su local y allí está Martín Duarte. Adelante con esta conferencia. Bueno, poder concretar seguir en el local, ¿no? Con el convenio de BPS. María Luisa, yo le consultaba, la llamada se da en el mismo momento en que sucede esta definición judicial por el caso Penades. El consultorio jurídico de Uledalar, que funciona aquí, sí, representa a algunos de los denunciantes. ¿Ven vinculación en esto? El Ministerio dice que es una casualidad. No, yo no veo, quiero creer que no. Yo ya lo expliqué, quiero creer que no. Pero bueno, no lo sé. ¿Qué espera de la reunión de mañana en concreto? Bueno, espero en concreto llegar a un acuerdo con la promesa que nos hizo de tener el consultorio llegar al interior y concretar el comodato. ¿Qué pasó? Porque el convenio se venció hace bastante tiempo. El convenio se venció, el comodato, no es un convenio. No estamos hablando de un convenio, estamos hablando de un comodato. El comodato se venció en el 2019. Pero nosotros hemos hecho tratativas y acercamientos, lo sabíamos, para solucionar este tema. Nunca tuvimos respuesta. ¿Cree que fue coincidencia justo que esto ocurriera días después de la imputación de Penades? Le vuelvo a repetir, quiero creer que no. María, estamos en vivo para Teleciudad. Le pido consideraciones a propósito de la conferencia y si ya está fijada una reunión con el Ministerio del Interior para la jornada de mañana, ¿en qué momento va a ser? Mañana. Está para la jornada de mañana a las 10 de la mañana. ¿Cuál va a ser el planteo que va a llevar la asociación? Bueno, la asociación va a escuchar la propuesta y plantearemos algún recurso, si se puede. Se plantea al Ministerio la posibilidad que el nexo con el BPS sea directo de la asociación. ¿Aceptarían? Sí, por supuesto. Si el local es del BPS, por supuesto.
El local es un comodato, Ministerio del Interior, BPS, Ministerio del Interior, con Afavides, para compartir con mujeres de negro. Ese es el principio del comodato. ¿Está? Bueno, compañeros, por allí la palabra de María Luisa, integrante de la asociación, luego de que hicieran una conferencia de prensa refiriéndose a los planteos de la jornada ya del Ministerio del Interior. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Nuevamente con Diego Martini, que se encuentra en el juzgado. Va a actualizarnos sobre la audiencia vinculada a Taroco. Adelante, Diego. Bien, compañeros, volvemos entonces cuarto piso del juzgado de Juan Carlos Gómez, donde se está desarrollando la audiencia de formalización de Darwin Taroco, exdirector de la unidad número 4, la ex cárcel Comcar, unidad Santiago Vázquez, donde recordemos que Taroco fue detenido el martes a las 19 horas, un rato antes de que se diera la formalización de Gustavo Penades, y se lo acusa obviamente de liderar y estar atrás de una trama de investigación paralela que se montó con algunos otros policías. Hay por lo menos 3 policías indagados, además de Taroco, o 3 con Taroco, y algunos otros investigados por la Fiscalía, por enviar la información al senador Gustavo Penades según las pericias realizadas al celular del entonces senador, y donde hay un informe de 6 páginas con un flujograma, así lo dijo la fiscal, con fotos que tiene a Jonathan Mastropierro en el centro y con fotos de algunas de las otras víctimas y con testimonios, información que se fue recabando. De hecho, como escuchábamos recién, se contaba con el testimonio de una de las víctimas que decía que le acercaron a una persona, un policía que también está indagado, para intentar sacarle información, y dijo que habitualmente le consultaba por el caso de Gustavo Penades. Así que por estos momentos transcurre esta audiencia de formalización, fue de carácter reservado, según entendemos, según se manifestó, porque se iban a manifestar algunos datos que están en reserva, como nombres de alguna de las víctimas. Así que en un rato tendremos más novedades, seguramente con el testimonio de la fiscal del caso, Alicia Yone. Bien, gracias, Diego. Estaremos atentos entonces a la evolución de este hecho. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, condenó los hechos por los que la justicia formalizó al ex senador Gustavo Penades. Considero lamentables y aberrantes los delitos sexuales contra menores, y también lamentó la investigación a través de funcionarios del Ministerio del Interior. Aberrante por los delitos en sí mismo, pero también aberrante y vergonzante, diría yo, por ese asunto de la investigación paralela y la connivencia del Ministerio del Interior en este asunto de intimidar, amedrentar a las víctimas. Y eso me preocupa porque las demás víctimas del Uruguay, frente a situaciones similares, no se las está, digamos, respaldando si ven que en un proceso otras víctimas fueron amedrentadas por instrumentos del Estado, ¿verdad? Entonces me parece que es un tema verdaderamente complejo y que creo que hay que modificarlo, hay que tomar las correctivas que hagan falta. Y me parece que son fuertes correctivas. La intendenta coincide con las bancadas frente amplistas en el Parlamento que solicitan la renuncia del ministro del Interior, y dijo que estamos todos regalados ante una posible investigación utilizando el aparato estatal. Me refiero a que no hay garantías, en que si hubo un caso, y que esto no empieza hoy, digamos, caso Astesiano y Marcet, y seguimiento de senadores, ¿verdad? Seguimiento de senadores. Después un aparato para amedrentar a las víctimas que denunciaron a un senador. Y desde la visión del gobierno, la cuestión es bastante diferente. En la primera edición de MB Noticias estuvo hablando sobre este tema Ope Pasquet, el diputado del Partido Colorado. Sí, dijo que el procesamiento del ahora ex senador Gustavo Penades es una demostración de que las instituciones funcionan en nuestro país. Acá renunció una persona, el órgano ante el cual presentó la renuncia la aceptó y esa persona fue reemplazada por quien debía reemplazarlo de acuerdo con la Constitución, en paz y en orden. Así que crisis institucional ninguna. Lo dije entonces cuando renunció Sendic, lo digo ahora. Acá una persona, todo indica que cometió delitos, se le imputa la comisión de varios delitos, la justicia actuó, la fiscalía hizo una investigación independiente, llegó hasta donde quiso llegar,
pidió la formalización de esa persona, la justicia así lo dispuso y muy rápidamente el Parlamento expulsó de sus filas a ese ex legislador ahora por aplicación del artículo 115. De manera que hubo un funcionamiento muy eficaz de las instituciones. Yo quisiera saber en cuántos países de América puede pasar esto, o de cualquier otro lado, ¿no? Que una persona del común, una mujer que sale a un medio de comunicación, dice, mira, a mí me pasó tal cosa, el responsable fulano. La justicia investigó de oficio, la fiscalía se movió de oficio, no hubo ningún estudio importante de abogado que saliera a apadrinar a esa señora, al contrario fue con un abogado del consultorio y la Facultad de Derecho, y el resultado es que en pocos meses el senador está fuera de su cargo y puesto a disposición de la justicia. Semana de intensa actividad política y es por eso que recibimos la columna de opinión pública de Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, de opinión pública no, de política. De política, veamos. Y un poco los impactos de la opinión pública también podemos hablar. También, es parte de todo. Tuvimos un caso fundamental en estos días, mucho desarrollo mediático, desarrollo político sobre lo que ocurrió con el caso Penades, que involucra también al Ministerio del Interior. Coméntame, Eduardo, ¿cuáles son las posibles consecuencias políticas de esto que está sucediendo? Bueno, a ver, el caso en sí ya lleva unos meses, el desenlace era parte de lo esperado, pero quizás haya sido más fuerte incluso de lo que se esperaba inicialmente en cuanto a la cantidad de acusaciones y los distintos delitos que se le tipifican, que son más graves aún que lo que aparecía al comienzo. Entonces, eso, digamos, es un primer shock en cuanto al resultado final, más allá de que esto lleva un decantamiento en el tiempo. Ahora, ¿cómo son o qué se puede esperar de las consecuencias? Bueno, va a depender mucho de qué suceda con el Ministerio del Interior. Hasta ahora lo que tenemos son primeras presunciones de lo que ha sucedido y posturas distintas sobre lo que sucedió. Por lo tanto, qué termina pasando es fundamental. Porque no es lo mismo hablar de una intervención de unos policías corruptos o que no hacen, digamos, o hicieron actos que no estaban dentro de lo que debían hacer, que si la cúpula del Ministerio del Interior estaba involucrada o alguna autoridad política estaba. No es lo mismo y las consecuencias son distintas. Lo otro es si esto, que en un principio hay todo un conjunto de gente que no estaba al tanto, empieza a estar al tanto de lo sucedido, y también qué sucede con unas consecuencias que puede haber en función de ir atando los distintos hechos que han tenido al gobierno en el foco. De hecho, las declaraciones de COSE iban un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, el caso Marcet, el caso Astesiano, el caso Salto Grande, las indagatorias o averiguaciones que hubo sobre el tema o sobre los senadores Carrera y Vergara. Bueno, esto es un eslabón más que se termina atando en la opinión pública o aparecen como casos aislados. Eso hasta ahora no ha decantado en la opinión pública. Bien. Si nosotros miramos cómo ha evolucionado la imagen del presidente, la intención de voto en el Partido Nacional, hasta hace un par de meses, por lo menos, o un mes, todo lo que se conoce es que no ha habido impactos, ¿no? Y eso lo que hay que ver es si eso va decantando, porque estas cosas no necesariamente tienen impacto inmediato. En general, la opinión pública va decantando los temas. La gran duda es si decanta todo junto o si aparecen como hechos aislados. ¿Y la investigación entonces de lo que ocurra de ahora más sobre la interna del Ministerio del Interior puede tener impactos en qué tanto puede modificar la opinión pública? Bueno, sí, sin dudas, porque una cosa es el hecho político personal, con todo el agravante que tiene de Penades, y otra cosa es que además haya habido, más allá de todos los cuestionamientos que hubo sobre las reacciones iniciales del presidente y del ministro, si además hubo actuaciones desde el punto de vista político y utilizando el Estado efectivamente. Claro. Porque una cosa es utilizar el poder, digamos, a partir de influir sobre un conjunto de funcionarios del Ministerio o de la Corte Electoral, y otra cosa es utilizar el poder desde la cúpula. Claro. Es decir, si bien en cualquier caso está mal,
digamos, las responsabilidades y las consecuencias son distintas. Así que atención a lo que va a suceder con esta estafa procesal o esta investigación paralela. Sin dudas ese es un punto central para lo que viene. Bien, perfecto. Y Eduardo, ayer hubo actividad paralela en el Senado y en diputados. El Senado y diputados ambos trabajaron en una moción presentada por el Frente Amplio en la que solicitó la renuncia de Heber, siendo que ya había hablado el presidente de la República en el caso del Senado, incluso Heber en el caso de diputados. ¿Fue una buena movida esta del Frente Amplio generar esta discusión en el Senado? Bueno, parece que fue un poco apresurado, por lo menos, por varias cosas. Primero, ¿cuál es el foco que se quería poner ayer? Si el foco era Penades y lo realizado, o por lo que se lo acusa a Penades, y poner el foco sobre el tema de explotación sexual de menores, o el foco estaba puesto en el Ministerio del Interior y la actuación del ministro. Creo que ahí hay una discusión importante, porque era una ocasión especial para poder discutir otros temas y no el tema político. El otro es que el pedido se da sin tener la resolución final de lo que efectivamente pasó, que es lo que hablábamos antes, es decir, qué pasó efectivamente en el Ministerio del Interior. Y lo otro es que el caso de Heber tiene que ver, por un lado, con la gestión en seguridad pública y por otro es por este hecho en particular. Sí, entonces, incluso el diputado se acumuló, hasta se llegó a hablar del puerto, ¿no? Cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas. Claro, entonces, bueno, ¿qué es lo que se pone como foco, ¿no? Y eso creo que se desvió un poco en la discusión porque termina dándose una discusión sobre Heber y sobre su actuación cuando había elementos para discutir otros temas centrales. Además, Heber va a ir al Parlamento. Es decir, porque va a ir o por interpelación o va a ir a una comisión, o sea, va a ser convocado, probablemente por la oposición. Entonces, acelerar esos tiempos, en realidad lo que hizo hasta ahora es reafirmarlo en el cargo, ¿no? Es decir, pedir la renuncia en ese momento lo que hizo fue reafirmarlo en el cargo. Claro. Y esto tiene que ver también con lo que decíamos antes, con el discurso, la argumentación que hubo por parte del oficialismo. ¿Qué podemos decir sobre lo que vimos ayer, tanto en el discurso de Heber como en la calle Pou? Bueno, ha sido bastante una constante en el gobierno. Cada vez que hay algún problema específico es encapsularlo, primero, en un tema que no tiene connotaciones derivadas, es decir, no aparecen que otros temas estén relacionados. El segundo es que es un tema personal, que hay traición, que hay, digamos, traición a la confianza dada, que había confianza personal, es decir, es algo que se repite. Y lo otro es lo que tiene que ver con la resolución final, encapsulándola y minimizando. No el hecho final, digamos, no los cargos que se imputan a Penades, pero sí minimizar el impacto que puede tener sobre el gobierno, sobre el partido, sobre la política, sobre la participación del Ministerio del Interior. Y eso ha sido también una constante que se repite en este caso. ¿Y cómo puede esto caer, digamos, sobre un gobierno que llegó de alguna manera con la promesa de vamos a hacernos cargo? Bueno, ahí hay un punto central también, que también se ha repetido. Quizás la pandemia fue un momento donde apareció esa cuestión de hacerse cargo y que el presidente cargaba. Ahora, en el resto de los casos no apareció eso. No apareció con el caso Marcet, no pasó con Astesiano, no pasó con la crisis del agua, no pasó con Salto Grande. De hecho, Salto Grande hasta se cuestiona la decisión tomada por la mayoría del Parlamento. Y de hecho se está desafiando en cierta forma también, que es otro capítulo que vamos probablemente a hablar en las próximas semanas. Entonces, hasta ahora ha sido esa la actitud, ¿no? Y estamos hablando como de los impactos políticos, de lo que puede suceder también pensando en todas las investigaciones. Pero ¿qué pasa en particular con Penades y con el tema por el que es acusado? Bueno, claramente, a ver, el caso de Penades desde el punto de vista político es un tema personal. Claramente está totalmente afectada su imagen ya desde el comienzo de las investigaciones. El tema es que la señal que se dio ayer fue importante del Senado, quizás apresurándose a marcar esa señal fuerte de la expulsión, de aplicar el artículo 115, es decir, como una señal clara en cuanto a los delitos. Lo que queda a ver es qué pasa con el resto de las actuaciones, ¿no? Ahí es donde aparece el punto central, porque una cosa es esa actuación personal y que queda de alguna forma sin manchar
desde ese punto de vista, el tema es qué pasa con el resto. Es decir, si efectivamente estos audios que circularon tienen que ver con que el saber lo que sucedía era a partir de las denuncias o si era anterior, cuántas personas estaban al tanto de lo que sucedía antes y lo que sucedió después de las denuncias y del comienzo de las actuaciones de la Fiscalía y la Justicia. Bien, Eduardo, muchas gracias. Puede ser un punto de quiebre. Estamos ante lo que puede ser un punto de quiebre. Sin duda sí, por lo menos en la discusión y en la imagen que va teniendo el Partido Nacional, la coalición y el sistema político, y va a haber mucho para adelante con respecto a la actuación de Heber y lo que suceda en el Parlamento de aquí en adelante. Bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Continuamos ahora con Alejandro Barra. Gracias, Julieta. Acaba de finalizar el partido. Empató Uruguay con gol de penal de Darwin Núñez. Nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a seguir en el tema Penades porque los medios europeos y de la región se hicieron ecos de toda esta situación y del caso Penades y además informaron no solo sobre la imputación al ex senador, sino también a las repercusiones políticas que puede tener esto en el gobierno. La edición central de MB Noticias, muchas gracias por aguardarnos. Ahora continuamos comentándoles que el Ministerio del Interior presentó las cifras de denuncias de delitos del trimestre julio-septiembre. Sí, y de acuerdo a los datos, bajaron las denuncias en la mayoría de los delitos, pero aumentaron en violencia doméstica. Las denuncias de homicidios, rapiñas, hurtos y abigeato entre julio y septiembre de 2023 bajaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las denuncias por violencia doméstica aumentaron. Según los últimos datos presentados por el Ministerio del Interior, los homicidios en el último trimestre fueron 83 en total, un 12% menos que en 2022, cuando la cifra había aumentado a 95. En comparación con el mismo periodo de 2019, la diferencia es 18% menor. Algo similar ocurrió con las denuncias de rapiñas, que pasaron de 5.522 entre julio y septiembre de 2022 a 5.081 en 2023. Esto implica una caída del 8%. Las denuncias de hurto, por su parte, tuvieron una disminución interanual de 5% y de 20% en comparación con 2019. Y el abigeato fue el único que tuvo una disminución de más del 50% entre el tercer trimestre de 2019 y 2023. En comparación con 2022, la caída fue de 11%. La situación se invierte con las denuncias por violencia doméstica, que pasaron de 8.581 en 2019 a 9.451 en 2023, un aumento del 10%. En la comparación interanual también hubo un aumento, en este caso de 3%. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20.075 de certificaciones médicas del Estado. La ley es calificada como nefasta por el funcionariado y denuncian que instaura la discriminación de trabajadoras y trabajadores dentro del Poder Judicial. Para nosotros es muy importante que esta ley se declare inconstitucional porque tiene una particularidad, que es que consagra dos clases de funcionarios, ya que dentro del cuerpo de la ley manifiesta que, que tanto defensores como magistrados quedan excluidos de la ley y del resto. Nosotros consideramos que es muy complejo que justo en el organismo que tiene que velar por los derechos de todos, haya dos tipos de funcionarios, dos clases de funcionarios, a la misma situación, ¿no? Que es sobre las licencias médicas. Más allá de que consideramos que es una ley que lo único que tiene como objetivo es recaudar, porque tampoco se ingresa o no hay planes de contingencia a analizar la problemática de por qué se están dando estos niveles de licencias médicas. Lo que argumenta el Poder Ejecutivo es que, que quiere cortar con los abusos, nosotros estamos de acuerdo, pero no es el mecanismo de tirar tabla rasa y
y sancionar al que está enfermo no es el mecanismo. Hablamos ahora de salud pública, porque el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, se refirió a las reuniones que solicitó el organismo con hospitales sobre el control de la ejecución de gastos. Sí, ante las críticas realizadas por el colectivo de contadores de las unidades especiales ejecutoras, Cipriani sostuvo que se reforzaron los controles para que se invierta mejor. Según informó el diario El Observador, contadores que trabajan en unidades ejecutoras de ACE en todo el país se declararon en estado de alerta y expresaron preocupación por la situación presupuestal de ACE y sus eventuales repercusiones en la atención. Lo que nosotros estamos haciendo es control. Nosotros tenemos, y lo vamos a seguir haciendo, nosotros lo que hacemos es común en salud aumentar el gasto o dispararse lo que se llama la pauta, o sea que tener un consumo mayor, que es normal. Digo, lo que nosotros estamos haciendo es controlando en cada lugar, ¿verdad?, el gasto. ¿Para qué? Para que se realice en forma eficiente. Ejemplo, nosotros hemos tenido servicios que en la pandemia los tuvimos que aumentar. Ejemplo, la conserjería, porque para acomodar los pacientes, ¿se acuerdan que tenían que entrar de a uno o de a dos a nivel de los centros? Obviamente, hoy en día hay muchos centros que siguen manteniendo el mismo número de conserjes, que son empresas tercerizadas, no son funcionarios de ACE, se pagan a empresas privadas, en el cual de repente el número ya tiene que ser menor, porque ya no es ese mismo mecanismo. Lo mismo para comprar insumos médico-quirúrgicos, por ejemplo, vemos centros hospitalarios nuestros que siempre consumen el mismo número. Eso no, ya sabemos que no es así, porque las variaciones cambian. Lo que nosotros estamos haciendo es control del gasto, que es no para achicar, justamente para invertir bien. Y en el marco del Día Mundial de la Salud Visual, ACE y el BPS presentaron un ómnibus equipado especialmente para poder realizar controles oftalmológicos en todo el país. Este bus va a recorrer todo el país con esta finalidad. Así es, y las autoridades de salud pública dijeron que uno de los objetivos es aumentar las pesquisas con el fin de realizar más operaciones de cataratas. Todos sabemos que en el interior del país, sobre todo, es donde más problemas tenemos para lograr la consulta con el oftalmólogo. ¿Qué estamos haciendo con esto? En conjunto con el BPS, se compró este ómnibus, el BPS nos compra este ómnibus, nos dona el ómnibus, y con ACE obviamente lo vamos a mantener, para recorrer el país y recorrer todos los puntos, ciudades, puntos rurales. Es un ómnibus que se adaptó, ¿verdad? Ese 0 kilómetros se adaptó para poder recorrer caminos de tierra, para justamente tener estas consultas. Esto se suma a las policlínicas móviles que nosotros ya tenemos, que están recorriendo Montevideo y Canelones. Lo que queremos justamente es poder aumentar, ¿verdad?, seguir esta política de Estado que empezó hace muchísimos años, que es de operar la cirugía de catarata específicamente, que sabemos que es una causa ceguera muy importante, sobre todo en el adulto mayor y obviamente reversible. Bueno, esta es una estrategia que tenemos ahora para terminar de recorrer todo el Uruguay, que hoy ya empezó a trabajar, ¿no? Es el principal problema de salud ocular, las cataratas. Y es uno de los principales en conjunto también con la retinopatía diabética. Cambiamos ahora de tema porque el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, habló sobre el plebiscito que intenta modificar la seguridad social que está impulsado por el PIT-CNT. Sí, dijo que de aprobarse habría una profundización del déficit en el organismo y en todo el país. Habría mayor dinero que viene de la SAFAP en el muy corto plazo y después una profundización del déficit en el mediano y largo plazo, que haría una situación realmente comprometida, no solo para el BPS, sino también para el país, porque en definitiva estaríamos en el año 2023 llevando las reglas al año 1995, previo a la reforma del 96. Desaparecería el ahorro individual, desaparecería el dinero que han ahorrado las personas en sus cuentas individuales, todo ese dinero que en la carrera laboral esas personas lo han tenido en sus cuentas individuales, vuelve a una cuenta innominada, única, colectiva, o sea que la persona saca ese dinero de su cuenta, va a una cuenta general y va a haber personas que obviamente también se van a ver perjudicadas, porque si su liquidación de ahorro en los dos sistemas, el sistema de ahorro más el sistema de solidaridad intergeneracional era superior, lo va a perder.
Hablamos de otro tema. La Universidad de la República se declaró como una institución antirracista hoy, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se recuerda con el desembarco del colonialismo y con la llegada de Cristóbal Colón a América. Así es, la celebración se realizó hoy a las 15 horas en la Sala Mayolo de la UDELAR y fue organizada por el Área Social y Artística, el Colectivo de Estudios Afro-Latinoamericanos y la Facultad de Artes. El rector, Rodrigo Arim, dijo que el hecho de que la Universidad de la República tome la decisión de presentarse y reconocerse como una institución antirracista presupone una actitud normativamente activa, ya que es un compromiso consigo misma y también con el país. Y la representante de UAFRO, universitarios y universitarias afro-uruguayos y afro-uruguayas, la doctora Alicia Esquivel, señaló que esta declaración rescata la misión social y el destino humanista de la universidad y que se basa en el derecho humano de la educación y el reconocimiento a la vulnerabilidad de la población afro-uruguaya. Y este mediodía la Intendencia de Montevideo presentó un nuevo sistema de gestión para permisos de implantación y construcción que permite reducir los tiempos de aprobación de la comuna. La comuna recibe cerca de 760 solicitudes de permisos al mes y esto permitirá reducir en un 50% las respuestas. Hay un mail de consulta que lo voy a decir desde ya, nuevosistema@imm.u.uy. El sistema entra en producción este martes y va a sustituir todo el mecanismo muy complejo y de varias ventanillas que tenían que hacer los profesionales para sacar un permiso de construcción, o para hacer un arreglo en una casa, o para hacer un edificio, ¿verdad? O para hacer cosas mucho más complejas. Y todos eran tratados, digamos, en la misma bolsa. Lo que hemos hecho acá es un sistema que nos ha llevado 3 años, con participación de mucha gente de la Intendencia, donde hemos hecho una reingeniería para estar alrededor del usuario y el sistema automáticamente va a decidir, por ejemplo, si una solicitud requiere un permiso express, en el cual los tiempos promedios de otorgación del permiso van a ser 72 horas. El sistema va a definir solo si es un sistema de complejidad simple, media o compleja, y ahí los tiempos van a disminuir en algunos casos un 60%, pasando a llevar de 150 días a llevar 90 días, o de llevar 65 días promedio a llevar 45 días. Es un aporte muy importante a la eficiencia del Estado. Cambiemos de tema, Jano, porque el próximo domingo se inaugurará el sitio de memoria Plaza de los Derechos Humanos en el balneario Shangri-La. Sí, para los integrantes de Crisol, que es la institución que está organizando el evento, se trata de un hecho muy relevante, justamente porque contribuye a mantener la memoria viva en la ciudad de la costa. El próximo domingo 15 a las 17 horas vamos a estar inaugurando el sitio de memoria Plaza de los Derechos Humanos. Es una plaza icónica de la ciudad de la costa en la que venimos trabajando desde hace muchísimos años y la Comisión Honoraria de Sitios la declara sitio de memoria. En esa plaza está el primer mojón de lo que es el circuito de memoria de Ciudad de la Costa. Es un circuito que cuenta diferentes historias de cosas que pasaron durante la dictadura, durante la actuación ilegítima del terrorismo de Estado, y son 10 mojones que colocamos en distintos puntos y 17 historias. En esa plaza se pretende sintetizar todas las historias de Ciudad de la Costa, ¿no? Si bien en la plaza en sí no ocurrieron hechos que conozcamos nosotros, sí, las historias van hacia esa plaza, ¿no? Hay sitios que tienen historias y hay historias que buscan un sitio, como decían, por lo cual ese es un caso, ¿no? de historias que se van a centrar en esa plaza. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora nos metemos de lleno en el panorama internacional, lamentablemente con el escenario de la guerra como telón de fondo, donde han pasado varias cosas. Una de ellas es que Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, ya se ha reunido con las autoridades israelíes, prometiéndole todo el apoyo de su país para enfrentar a Hamás. Israel se prepara para un ingreso por tierra en la Franja de Gaza. Ya son cerca de 340.000 las personas que están desplazadas en un escenario que sigue sin muchos cambios, con bombardeos sobre la Franja de Gaza, con respuestas que se han
direccionado desde la propia franja hacia Israel, sobre todo a las ciudades más cercanas, pero también con el enfrentamiento que hay en el norte de Israel en la frontera con Líbano. Hoy, además, el gobierno sirio acusó a Israel de destruir las pistas de aterrizaje de sus dos principales aeropuertos, el de Damasco y el de Alepo, lo cual conspira también contra la ayuda humanitaria que está recibiendo Siria, que por supuesto también sigue en guerra. En medio de todo este escenario, un alto representante de las autoridades militares israelíes reconoció una cadena de errores por parte de la seguridad de Israel que se va a investigar, aunque dijo que ahora lo primero es la guerra. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken garantizó este jueves que Israel ganará la guerra contra Hamás gracias a la ayuda estadounidense y afirmó que los civiles no son objetivo de los ataques israelíes, acusando a Hamás de usarlos como escudos humanos ante los bombardeos de Israel. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, admitió hoy que el aparato de seguridad cometió errores tras no poder impedir la ofensiva y la incursión terrestre de Hamás y prometió también que se investigarán los fallos en la cadena militar, pero instó a centrarse por ahora en gestionar el conflicto con las milicias palestinas del enclave costero. El presidente palestino Mahmoud Abbas condenó las prácticas que conducen a la muerte de civiles o a los abusos contra ellos desde ambos lados, en referencia a Israel y a la milicia islámica Hamás, e instó a la apertura urgente de corredores humanitarios en la franja de Gaza, al tiempo que pidió el fin inmediato de la agresión generalizada contra el pueblo palestino. En otro orden, Siria acusó a Israel de dejar fuera de servicio los dos principales aeropuertos internacionales del país en Damasco, la capital, y Alepo, con dos ataques simultáneos con misiles, lo que provocó daños materiales en las pistas de aterrizaje y obligó a suspender el tráfico aéreo en dichas instalaciones, según fuentes militares sirias. El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza supera ya las 1.400 personas, entre ellos 447 menores y más de 6.000 heridos, según informó el Ministerio de Sanidad de gazatí, mientras que el saldo de víctimas en el lado israelí causado por el ataque de Hamás el sábado se mantiene de momento en torno a las 1.300 personas. Hasta ahora se desconoce el destino de las personas secuestradas y llevadas a Gaza como rehenes, que podrían sumar unas 200, según algunas estimaciones israelíes. Se espera en Tel Aviv la llegada del avión Hércules que despachó la Fuerza Aérea Uruguaya justamente para traerlos a nuestro territorio. Varios de ellos, jóvenes, se encontraban justamente en un intercambio en el norte de Israel cuando los sorprendió la guerra. Fabián Sica dijo que ahora están en Tel Aviv, en un hotel, esperando con mucha ansiedad la llegada del Hércules, naturalmente, para salir de esta situación. Hoy ya nos vinimos a Tel Aviv. Que estamos esperando a ver que llegue el avión Hércules. En mi grupo somos, no sé bien ahora el número de uruguayos que somos, creo que somos como 13 y tengo un montón de conocidos más uruguayos de otros grupos que están esperando el mismo avión. Esperamos que llegue entre hoy y mañana y ya poder irnos. La verdad estamos muy ansiosos por poder, porque han sido días muy estresantes, muy cansadores, de estar sin dormir y de estar pendiente, porque incluso si no te ha tocado estar nervioso porque te esté pasando algo a vos, siempre estás pendiente del teléfono, de tu familia, de tus amigos, y nada, estamos todos muy al tanto y esperando poder irnos lo antes posible. Y como no tenemos bien la información de a qué hora llega el vuelo, a qué hora va a salir, decidimos venir hasta acá, quedamos en un hotel porque queremos estar cerca del aeropuerto y poder, cuando nos llamen, poder ir. Entonces, nada, acá están las indicaciones que tenemos, es que no podemos salir. En el camino no vi a nadie en la calle. Estamos encerrados, tenemos un refugio abajo, tenemos tiempo para llegar, acá tenemos 1 minuto y medio. Tenemos que estar tranquilos y esperar lo mejor. Ahora, después cuando lleguemos a Madrid, sí, son vuelos comerciales una vez que lleguemos. También estamos viendo porque parece que los primeros vuelos que hay disponibles son a partir de noviembre, pero estamos buscando forma. Digo, lo importante es salir de acá y luego de eso ya veremos qué vamos a hacer. Nos vamos al escenario de Argentina, donde el candidato liberal Javier Milei salió al cruce de la denuncia que hizo el presidente Alberto Fernández ante la justicia, precisamente por las expresiones de Milei. Milei dijo que el gobierno intenta proscribirlo porque seguramente va a ganar las elecciones. La decisión de Alberto Fernández fue tomada luego que Milei se refiriera al peso argentino como un excremento y alentara a que la gente retirara sus depósitos a plazo fijo y de esa manera una corrida cambiaria.
A 10 días de las elecciones, el candidato derechista Javier Milei convocó ayer una conferencia de prensa luego de la denuncia del presidente argentino. Lo acusó de querer proscribir a la fuerza más votada. Hagan todas las denuncias que quieran, nada va a impedir la paliza que les vamos a dar en las urnas, afirmó. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, había denunciado ante la justicia al candidato de La Libertad Avanza y a su postulante a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, por el delito de intimidación pública a raíz de sus declaraciones sobre el peso argentino, al que calificó de excremento, y su sugerencia de no renovar plazos fijos en medio de la disparada del dólar blue. Esta semana el dólar por primera vez superó los 1.000 pesos. Fernández sostuvo que estos hechos constituyen una afrenta severa al sistema democrático, redundando en una gravedad institucional inusitada para la República. Según informó el diario La Nación, la denuncia de Fernández causó malestar al ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, que no supo del hecho hasta que se concretara. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y antes de meternos completamente en la agenda nacional, les recordamos una información que viene de Cancillería, donde realizan un pedido para que la gente se anote, ya que se está intentando coordinar un segundo avión que vaya a buscar personas a Israel y a Palestina también. Lo que mencionan desde Cancillería es que hay asistencia consular a uruguayos en Israel y Palestina y que el viernes 13 de octubre a las 15 horas finalizará el plazo para inscribirse en el formulario de asistencia consular en Israel y Palestina. Por más información se pueden dirigir a un correo electrónico que es asistencia@mrree.gov.ui y en este mismo tuit está disponible el formulario para inscribirse y ser brindados con ayuda por parte de la Cancillería uruguaya. Y ahora sí hablamos de la realidad nacional, en particular de la salud y el trabajo, porque 495 exfuncionarios de Casa de Galicia aún están sin trabajo tras el cierre de la mutualista. De hecho, una delegación compareció ante la Comisión de Asuntos Laborales para referirse a las dificultades que presenta el proyecto del Poder Ejecutivo para que se cobren sus adeudos. El foco sobre la mesa es el mismo desde hace ya casi 2 años. Extensión de los seguros de paro para los compañeros que están sin trabajo, que sean absorbidos o por ACE o por las instituciones privadas de salud, que tenemos 495 compañeros sin trabajo, y que se nos pague la totalidad de los saberes que se nos está deudando, ¿no? El proyecto de Botana y el proyecto del Frente Amplio son muy parecidos, en esencia es el mismo. Apelamos a que alguno de esos sea apoyado, porque el proyecto del gobierno no ampara nada, no ampara ni que se le dé trabajo a los trabajadores ni que se nos pague la totalidad de nuestros despidos. El día que Casa de Galicia cerró, el señor Cipriani y el ministro en aquel momento Salinas dijo que íbamos a ser todos compañeros y que la plata estaba. La plata no está, no somos compañeros y tenemos 495 familias en la calle. Y al igual que los funcionarios, una delegación del sindicato médico manifestó preocupación sobre cómo se hará efectivo el pago de los despidos a los funcionarios de la ex mutualista. Y según manifestó su presidenta, Ximena Cabrera, el proyecto del Ejecutivo tiene menos dinero que el fondo del BPS para hacer frente a los despidos. Venimos a plantear las dificultades que se veían, las diferencias de montos y sobre todo algunos aspectos específicos del proyecto de ley que planteó el Ejecutivo, el cual no contempla lo que se había planteado. El proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo lo que hace es plantear una bolsa de dinero, que aproximadamente son 8 millones de dólares, que plantea con un tope de redistribución, o sea que cada uno de los trabajadores cobraría, según sus créditos laborales, un máximo de 30.000 unidades indexadas. Esto contrasta ampliamente con lo que fue puesto sobre la mesa en el momento de las negociaciones, que era el acceso al Fondo de Garantía del BPS. Recordemos, porque es importante plantearlo, que ese fondo fue creado precisamente para atender a las situaciones de las empresas privadas
privadas que entraban en quiebra. O sea, los trabajadores no estamos pidiendo ningún trato especial. Y ese fondo de garantía del BPS tiene un tope de 105.000 unidades indexadas. Entonces la diferencia es sustancial. Estamos hablando aproximadamente de 600.000 pesos de tope, que era lo que tenía el fondo, lo que tiene el fondo de garantía del BPS, con un proyecto de ley que tiene menos dinero que el fondo del BPS y que plantea un tope de 30.000 unidades indexadas. Y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Senadores, Daniel Casciani, del Frente Amplio, dijo que parte de los acuerdos para trabajadores de Casa de Galicia no se han cumplido. Sí, y además señaló que tanto un proyecto del oficialismo presentado por el senador Sergio Botana como uno del senador Charles Carrera buscan atender la situación de cientos de trabajadores que siguen sin empleo. Lamentablemente la información que nos han brindado tanto los ex trabajadores como los médicos es que parte de los acuerdos no se han cumplido por parte de las instituciones médicas ni por parte del Ministerio de Salud Pública y por tanto en realidad casi la mitad de los médicos y los trabajadores no médicos hoy no tienen todavía un trabajo dentro de las instituciones que han tomado parte de los socios de Casa de Galicia, ni que hablar de Círculo Católico que tiene casi el 50%. Queremos conocer un poco cuáles van a ser los procedimientos para ver que todos los adeudos que se tienen, tanto de los créditos preconcursales como los créditos postconcursales, que casi rondan los 42 millones de dólares, tanto de trabajadores médicos como no médicos, se puedan garantizar, porque por parte del Poder Ejecutivo el proyecto que se envió solamente se cubre un monto muy menor, casi 6 o 7 millones de dólares. Tanto el Frente Amplio como algunos legisladores del oficialismo han presentado un proyecto que trata de mejorar esto, que trata de que aquellos trabajadores médicos y no médicos que no fueron tomados por las instituciones de asistencia médica privada puedan ser tomados por ACE, en el entendido que también ACE necesita una cantidad importante de funcionarios para atender sus tareas, y eso sería una de las primeras medidas que se proponen en los proyectos alternativos, y también por otro lado tener un fondo mayor para poder también financiar parte de este proyecto o de los proyectos o de los adeudos que se tienen. Y atención con esto, sobre todo los automovilistas que circulan por la ciudad de Montevideo, porque a partir de hoy rigen cambios en la circulación de la ciudad vieja. Así es, las modificaciones tendrán carácter permanente e incluyen flechamientos, funcionamiento de un nuevo semáforo y ajuste de recorrido de los ómnibus desde y hacia la terminal Ciudadela. La Intendencia informó que estos cambios se inscriben en las acciones del programa Late Ciudad Vieja, que busca aumentar las áreas destinadas para el tránsito peatonal y garantizar la accesibilidad universal. Se modificará el sentido de circulación de la calle Piedras, que quedará flechada hacia el este desde Solís hasta Ciudadela. La calle Cerro Largo cambiará de sentido en el tramo desde Ciudadela hasta Florida. También cambiarán de sentido las calles Juncal desde Cerrito hasta Piedras y Cerrito desde Florida a Juncal. Asimismo, se pondrán en funcionamiento nuevos semáforos en la intersección de Cerro Largo y Florida que permitirán los distintos giros según el nuevo esquema de circulación de la zona. La comuna informa que el objetivo de estos cambios es reordenar la circulación de la zona y dar una alternativa de salida de Ciudad Vieja al norte de la peatonal Sarandí, ya que las calles 25 de Mayo, Cerrito y Piedras son actualmente todas de ingreso y Rincón, que es la única de salida, será semi-peatonalizada. En el caso de la calle Piedras, se mantendrá el estacionamiento habilitado sobre la acera sur. A la par de estos cambios, se producirá un ajuste en el recorrido de las líneas de transporte público colectivo urbano que operan en la terminal Ciudadela. Para el ingreso, las líneas circularán por 25 de Mayo y Juncal. A la salida, circularán por Juncal, giro a la izquierda por Cerro Largo hasta Florida y subirán por Florida hasta Mercedes. La línea 79, que no ingresa a la terminal, igualmente modificará su recorrido para circular por Uruguay, Florida y Mercedes. Muy bien, casi llegando al final, les comentamos que la delegación uruguaya de deportistas que participarán de los Juegos Panamericanos que se realizan en Santiago de Chile se despidió hoy y recibió el pabellón nacional en el Palacio Legislativo. Son 178 los atletas que conforman la delegación uruguaya que nos va a representar en 30 disciplinas. No es fácil, siempre volvemos a lo numérico de los pocos millones de uruguayos que somos, y cuando vas contra una potencia mucho más grande eso se hace difícil. Pero bueno, creo que los procesos son buenos y hay varios deportes que vienen haciendo buenos procesos más allá de lo económico, del trabajo, de la credibilidad.
del fomento en tratar de agrandar las bases, que son los pilares. Y bueno, creo que en ese camino hay varios que están en ese corrido, como el remo, el rugby, el atletismo. Creo que están en el camino correcto. Es algo muy lindo, creo yo que bueno, nos ayuda a nosotros a salir un poco del ambiente del fútbol, que a veces no es tan bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, que a veces está bueno salir un poco de esa burbuja que tenemos los futbolistas, y bueno, creo que va a ser una linda experiencia volver a compartir con otros atletas y deportistas, y bueno, a disfrutar al máximo. Bien, y antes de despedirnos, nos quedaba pendiente un móvil más con la situación de Taroco, ¿no? Así es, vamos a actualizar lo que sucedió en el juzgado con Diego Martini, que ya se encuentra allí afuera del juzgado. Adelante, Diego. Así es, compañeros, bueno, nos encontramos afuera porque cerró el edificio y nos pidieron que saliéramos, pero sigue transcurriendo entonces la audiencia de formalización contra Darwin Taroco, el exdirector de la unidad número 4, que además fue destituido de su cargo y en su lugar asumió Alejandro Chávez, quien estaba al frente de la unidad número 5, la cárcel de mujeres, y Marcela Urán, asesora de Luis Mendoza, director del INR, es quien tomará el lugar que deja Chávez entonces en la unidad número 5. Transcurre entonces esta audiencia de formalización que, como dijimos, tiene carácter reservado porque, según nos dijeron, se iban a manejar algunos nombres de las víctimas, seguramente aquellos que están en el flujograma que señaló la fiscal Alicia Scione, que fue enviado y que le llevó al celular de Gustavo Penades con información de algunas de las víctimas en esta red, en esta investigación paralela que se hizo y que se desarrolló para beneficio del senador Gustavo Penades, y que a partir del peritaje del celular de él que realizó la policía por pedido de la fiscal Alicia Scione es que se descubrió entonces esta trama que tiene a Darwin Taroco. Ahora será formalizado, se va a pedir la prisión preventiva por parte de la fiscal y luego van a seguir investigando a más policías involucrados que están en la causa. Así que seguimos por acá, todavía no hay novedades, esperaremos y aguardaremos qué pasará entonces. Bien. Gracias, Diego, y entonces mantenemos la expectativa de saber qué va a pasar con esta resolución de la jueza Scione, que naturalmente genera, bueno, mucha atención y tensión también, ¿no? Ya lo decía Eduardo Botinelli hoy más temprano. Sí, señor. Ahora vamos a mirar, antes de retirarnos, como siempre, el estado del tiempo para Montevideo y el área metropolitana en los próximos días. Empezamos comentándoles que mañana, 13 de octubre, va a haber una mínima de 3 grados, una máxima de 17, muy baja la mínima, y atención, porque van a haber heladas agrometeorológicas y neblinas. Mientras tanto, el sábado va a mejorar un poquito la cosa, por lo menos la máxima va a estar en los 20 grados y la mínima será de 6 grados. Y el domingo 15 de octubre va a haber una mínima de 8, mejora aún un poquito más, y una máxima de 23. No se esperan lluvias para todo el fin de semana. Lo que hay es un contraste importante entre las máximas y las mínimas, por eso la gente se está quejando, que hay mucho calor de tarde y mucho frío de noche. Y eso es primavera. Sí, señor. Bueno, nos vamos contentos porque Uruguay terminó empatando finalmente 2-2 con ese gol de Darwin Núñez casi que en la hora, y comentábamos con los compañeros que no es un mal resultado, teniendo en cuenta que es un partido con un clima muy caluroso, Juli, que vos conocés bien, como el de Barranquilla, pero además con una selección muy buena como la de Colombia. Así es, así que nos vamos felices y nos volvemos a reencontrar mañana con MB Noticias Edición Central. Quédense porque sigue el lado B. El Ministerio del Interior renovará el comodato de la sede donde funciona el consultorio jurídico de la UDELAR y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Reclaman que el Ministerio del Interior continúa recibiendo fondos para atender víctimas cuando esa es ahora una función de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. El Ministerio del Interior presentó las cifras de denuncias de delitos del trimestre julio-septiembre. Bajaron las denuncias en la mayoría de los delitos, menos en violencia doméstica. En el Día Mundial de la Salud Visual, ACE y BPS presentaron un ómnibus equipado que recorrerá el país realizando controles oftalmológicos gratuitos y sin agenda. La Intendencia de Montevideo presentó un nuevo sistema de gestión para permisos de implantación y construcción que permiten reducir los tiempos de aprobación. La Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de certificaciones médicas del Estado. 495 exfuncionarios de Casa de Galicia aún están sin trabajo y rechazan la propuesta del Poder Ejecutivo, pero ven con buenos ojos las alternativas presentadas por el oficialismo y la oposición.
Se despidió la delegación uruguaya de deportistas que participarán de los Juegos Panamericanos que se realizarán en Santiago de Chile. Se trata de 178 que representarán a unas 30 disciplinas. Este viernes finaliza el plazo para inscribirse en el formulario de asistencia consular en Israel y Palestina. Uruguayos en Israel esperan la llegada del avión Hércules para ser repatriados. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, volvió a comprometer toda la ayuda a Israel para enfrentar a Hamás, al tiempo que Siria denunció sendos bombardeos que dejaron inutilizados los dos principales aeropuertos. El candidato presidencial argentino Javier Milei afirmó que el presidente Alberto Fernández intenta proscribir su fuerza política luego que el mandatario lo denunciara ante la justicia.